¿qué tal? Estamos en el segundo capítulo de este podcast de corto a largo y pues el día de hoy me siento muy honrada, muy contenta de tener estos invitados especiales, gente que quiero mucho, con la que me ha tocado trabajar en diversas producciones. Y primero que nada, y como es tradición, pues el agradecimiento a todas esas personas que han colaborado con este proyecto, que es Iconos Instituto, por supuesto a Malagüero, que es este hermoso lugar en donde estamos, y a su equipo que nos ha tendido la mano desde el principio, a Aule Audio, estudio, diseño y postproducción, y también tiene una agencia de locutores, al diseñador Raúl Hernández, a quien le debemos el diseño de este proyecto, a M&S Catering, a Natalie Valle, que nos apoyó con el arte, a Andy Vargas Lugo, que ella es maquillista y caracterizadora, y a Edgar Aguirre, que nos ha dado también todo su apoyo. Y ahora sí, pues presentar a estos invitados de lujo. Tenemos a Omar Alcalá, él es... Omar Alcalá y Darío Vargas. Omar es un cineasta, es egresado del curso de guión cinematográfico en varios cursos y talleres del CCC ahí en Salamanca. Él es ganador del encuentro de coproducción de la 39ª edición del Festival Internacional de Guadalajara, que bueno, ya hablaremos de eso, pero junto con Darío el año pasado pues tuvieron la gran fortuna y por supuesto hay un esfuerzo de ellos y de su equipo en ganar esta edición. Y también, bueno, Omar es ganador de la tercera residencia de Feratum en el 2023. Su trabajo, les platico, ha sido exhibido y reconocido en festivales de cine nacionales e internacionales y actualmente labora como director y guionista en las casas productoras de Corvo Studio y Pandemium Films, además de ser profesor de cine y de producción en diversas producciones televisivas. Pues Omar ha participado como director, guionista, asistente de dirección, productor y coordinador de casting en varios filmes y largometrajes. Pues también, y finalmente, pues estuvo también estudiando cine en París. Y bueno, pues por otro lado, Darío, productor ejecutivo del cortometraje La Frontera, ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje de las regiones del IMCINE. Darío lideró toda esta producción y pues ganó esta convocatoria. También ya nos contará cómo fue este proceso. Es director del Foro de Expresión Cinematográfico Carpe Diem, que ha hecho posible desde hace ya bastantes años y actualmente colabora en la producción de series de la mano de casas productoras como Yellow Films y Lumbra. Bienvenido Darío, bienvenido Mar. Gracias, Yolis. Me gustaría comenzar preguntándoles qué es eso que los mueve, que los motiva a hacer esto, a hacer cine, a hacer producciones audiovisuales. Cuéntenme. ¿Tú? ¿Yo? ¿Al mismo tiempo? Ay, de la mano. De la mano. Grandes oleadas de pasión, muchas ganas de que te maltrate la vida y una gran necesidad de contar historias. Creo que en mi caso esas tres serían las que definirían el por qué hago esto. Y por mi parte diría lo mismo, o sea, contar historias, las ganas de que no se quede nada más en un papel que vale, se pudiera escribir novela, guión y se queda allí, pero quererlo ver en la pantalla grande, compartirlo con los demás. El hecho de sentirme pleno solo haciendo eso, pues es lo que me mueve a contar historias, a hacer cine y a ser tan apasionado en esto, porque pues no me vería feliz haciendo otra cosa, realmente. Los escucho y pues se me pone la piel chinita porque creo que compartimos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto ya por varios años en varias situaciones, porque pues hacer producción audiovisual, hay que decirlo, no es algo sencillo. Digo que lo es, pero particularmente esta profesión pues sí es de mucha paciencia, de jornadas largas de trabajo, de muchas situaciones que muchas veces salen de control, que hay que tener la mente fría, que ya también hablaremos de eso para sobrellevarlo. Entonces, pues qué padre que compartimos esto. En el capítulo anterior les platico que también esto de contar historias fue el común denominador. Sí, pues es que, o sea, creo que esos son como los motivadores iniciales de uno, pero cuando logras encontrar o cuando llegas a una mesa con 12 personas a convivir comiendo comida que está haciendo una señora que no habías visto en tu vida, pero que es la única que te va a alimentar, y la plática se vuelve tan simple, tan llevadera, y dices, pues es que este es mi espacio, ¿no? Esto es a lo que nos dedicamos todos de forma poco extraña, pero sí, somos complementarios en esto, las distintas personalidades, las distintas formas, pero hay un sentido de pertenencia. Es muy Lilo y Stitch. Si pones al animalito en el lugar correcto, funciona. Si no lo pones en el lugar correcto, le va mal. Tenemos la suerte de ser animalitos en el lugar correcto, creo.
Darío, les comento que, bueno, también he hecho documental. Por parte de Omar me ha tocado también que he hecho algunas cosas de documental, pero más de ficción. Entonces es también muy interesante que ahorita que comentabas de esta persona a la que no conoces, que te tienes que ganar como su confianza, que ahí pues me gustaría introducir este tema ya de lleno, pues vamos a hablar, ¿no? De esta parte que es de desarrollo, de producción, de planeación, que ya tienes tu guión y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? La pregunta de ¿a dónde Llorar. volteo? Básico, llorar primero. Aunque no tengas tu guión, también puedes empezar, digamos, porque justo la pregunta, Omar es de estos casos que está perfilado a la dirección, que escribe sus historias y entonces busca realizarlas. En mi caso, soy un productor creativo, o así me defino, que no escribo, no nada por el estilo, pero leo un guión y rápidamente te puedo decir aproximadamente cuánto podría costarte producirlo, qué necesidades podría tener, ubicar tu money shot, por qué voy a pagar, dónde pongo los pesos y los centavos. Pues esa parte, ¿no? De volverlo como consciente. Creo que algo bonito de hacer esto es que hay un gran sueño, pero ese gran sueño se va cumpliendo de pequeños sueñitos, ¿no? Entonces, el primer sueñito ya tuve 1,000,000 sobres. Ahora, ¿cómo pienso que lo puedo hacer posible? ¿Quién me va a dar el varo para esto? Y principalmente, ¿a dónde quiero llegar con mi guión? Porque si es un ejercicio, puedo invitar a todos mis amigos y entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante, bla, bla, bla. Pero si voy a hacer algo profesional, pues tengo que buscar una convocatoria o tengo que buscar alguien que me ponga el recurso, algo, ¿no? Y un equipo profesional, creo. Pero, pues, ¿qué hacer? Conseguir un productor. Y digo, por mi parte, aquí va a depender si es corto, si es largo, si es serie, para dónde vamos. Es decir, ya una vez tienes el guión, chido, vamos a hacerlo como un ejercicio, hagámoslo como un ejercicio, juntamos a los compas, lo hacemos y ya está. Vemos si logramos contar terror, logramos contar comedia o la cagamos durísimo haciendo terror y comedia, ¿vale? Porque a fin de cuentas para eso son, o sea, los cortos son ejercicios, son tareas que vas haciendo como cineasta para hacer algo más grande y fallar de forma segura. Realmente no es lo mismo fallar con 70,000 pesos que fallar con 30 millones en ese sentido. Entonces, por esa parte, lo que yo hago, o al menos cuando me gusta trabajar, y complementario con Darío, por eso es el productor, es validar el proyecto. Es decir, ya una vez tienes el guión, ok, vamos a doctorearlo. Sí, primero con los cercanos, con los compas, a ver qué nos parece, si les sirve para escribir, si se cuenta la historia, si es la narrativa o no. Y después ya, en el caso, como lo hemos hecho con el largometraje, es metámoslo a laboratorios, metámoslo a convocatorias, díganos si va por ese camino o no. Porque, bueno, al menos Ignacio Cruz Ortiz, que fue uno de mis maestros de guión, decía, el guión está listo hasta la versión 7, realmente. O sea, la 4 está digna para enseñarse, al menos a tu abuelita y a tu papá, y decirte, mi hijo, no te entiendo nada, pero qué bueno que te estás dedicando a esto. Y ya de ahí para adelante. Pero también hay otro lado. Un conocido una vez de videocine dijo, no, es que el guión es en la versión 4. Arriba de eso no sabes ni qué estás contando. Entonces depende para dónde vas. Sí. Pero yo creo que hay que darlo a revisar, hay que validarlo, hay que ver si tenemos una historia. Sí, justo. Creo que eso te ayudaría para el entender hacia dónde va. O sea, me habló una vez una persona, oye, es que quiero que me produzcas un corto experimental. Ok, mucha gente cree que lo experimental es solo vamos a hacer cosas y a ver qué sale, sin mucha estructura, y creo que no es así. Y entonces el vato me dice bien ganoso, quiero 11 minutos a cuadro, pero tengo 7 páginas de guión. Quien ya hace estos, más o menos entiende que una página de guión se refleja en 1 minuto a cuadro, bla, bla, bla. Esas inconsistencias y esas cosas como irreales empiezan a hacer, creo, que tu proyecto vaya perdiendo lógica, o vaya perdiendo adeptos, o vaya perdiendo posibilidad o viabilidad. Porque si vas a invitar a tus amigos, tiene que ser algo certero, algo que sí va a funcionar, ¿no? O sea, algo bien, pues, creo. Pero, pues, sí, tienes que ser como muy claro con qué vas a hacer. Y lo primero es, pues, se lo puedes mostrar a amigos. Como consejo, quítale el nombre para que no sepan quién lo escribió y muéstraselo a tus amigos. Y te van a dar una opinión un poco menos viciada. Luego, porque te quieren, no te dicen las cosas como muy reales. Y en esto necesitas demasiada cabeza fría. Ajá, demasiada crudeza, sí. Siempre que tenemos que entender que nos vamos a sentir bien por los logros que alcanzamos. Cuando te escribas un guión y lo termines, cuando lo que sea, te vas a sentir bien y está muy bien, te tienes que sentir bien, pero tienes que entender que ahí se acabó esa fase y la que sigue, pues tiene que ser otra y tienes que buscar a alguien más. O sea, es ir creciendo, ir sumando gente al proyecto. Ajá.
Pues ustedes ya me dieron demasiada tela de dónde cortar, como se dice coloquialmente, tocaron temas que me parecen fundamentales. Por un lado, pues es el ir viendo quién va a ser tu equipo de trabajo, ¿no? Eso es fundamental y cómo saber hasta dónde escoger colegas con los que te sientes seguros y te apoyan, pero que sabes que dan el ancho o no. Alguna vez, Darío, pues tú estuviste en un proyecto en donde una semana y media antes hubo cambios importantes, muy importantes en esa producción que además tenía, pues había ganado una convocatoria de IMCINE, entonces cada decisión debía ser muy certera y era la diferencia entre qué hacer con mi película o no. También me hacen reflexionar, ya lo mencionaban, ¿qué voy a hacer con mi película? No lo mencionaban, o sea, y con película o producción audiovisual, pues me refiero a esto que estás creando, puede ser un corto, digo, de ahí viene el nombre de este podcast, haciendo referencia a algo que empiezas como chiquito y que va evolucionando, ¿no? Y ahorita hablabas también de terminas algo y te sientes satisfecho y a lo que sigue, pero también puedes terminar algo y te sientes muy mal. Claro. Y te sientes muy mal y por ejemplo, ahorita les estoy dando muchas cosas que me gustaría que profundizaran, pero pues ellos están aquí, Omar y Darío, porque pues ellos han hecho muchos cortometrajes. Omar es un ejemplo muy grande para mí de alguien que ha hecho diversas producciones, ha probado diferentes estilos, no se encasilla y prueba gente, y ahorita están preparando su ópera prima. Eso es algo increíble, es algo sin precedentes lo que lograron. Chicos, felicidades con todo su equipo. Destaco mucho porque muchas veces ves al director, productor, que por supuesto que son los que luego les toca o nos toca esta friega o estar de frente, pero hay mucha gente atrás. Entonces es bien importante ser agradecidos, es algo que también quiero resaltar. Entonces me gustaría escucharlos porque ahorita me dieron mucho que pensar. Ok, vamos por partes, como dijera Jack el Destripador. Ya se me olvidó la primera, así que voy a utilizar la última porque... La selección del equipo, ¿cómo es el equipo. escoger a tu crew? A tu crew vamos a hablar de... Creo que entendiéndolo desde los cortometrajes, es algo orgánico, no es una palabra muy utilizada ahora. Cuando empiezas en esto y no tienes idea de cómo hacer esto, júntate con tus amigos. Son los que te van a aguantar, son los que van a querer experimentar y empiezas a perfilar por cosas obvias. Aquel todo el tiempo está escuchando música o está haciendo música o toca una guitarra, toca un algo. Bueno, pues tal vez tenga el feeling para llevar hacia el sonido. Hay tres cosas básicas que siempre van a querer hacer. Alguien quiere ser director, alguien quiere contar la historia y alguien no quiere ser el productor, pero es hábil para hacerlo, casi siempre. Y de ahí en fuera va especializándose la cosa. Si vas iniciando en esto, trata de tener un departamento. No trates de hacer todo. Está muy bueno que aprendas de todo y yo sé que hay espacios para eso, pero preferentemente trata de perfilarte y encuentra amigos que vayan para eso. Si ya estás haciendo esto y ya tienes una cotidianidad, ya conoces un poco del medio, junta a los mejores, a los más hábiles, dependiendo que quieras. Si tu corto es un corto de terror que es impresionantemente necesario escuchar un sonido todo el tiempo, necesitas un sonidista que tenga la capacidad para eso y un diseñador sonoro que te haga eso. Ok, ahí van mis pesos en este corto. Si mi corto es de terror, por ejemplo, hicimos Llover en un cortometraje de Omar. Teníamos ahí mínimo 3 money shots dentro del cortometraje. Uno era Llover, uno era dentro de una habitación y uno tal. Pues te vas distribuyendo y encuentras la gente para. ¿Qué necesitas siempre en esto? Ganas. Gente que te diga sí, señor. O que tenga ganas de hacer esto y ya, que ponga su mente en ello y que tenga la disposición. Por mi lado, por ejemplo, ¿cómo escoger al equipo? Pues primero, gente con la que ya has trabajado y digo, va a depender, al menos como yo trabajo. A mí me gusta, ya ahorita en este punto, es decir, gente que ya conozco, con la que he colaborado, digo, pues lo invito para esto. Y más si, por ejemplo, vamos a hacer un corto de comedia, pues busco a alguien de mis amigos que ya haya hecho comedia, porque hay que entender el género. Hay gente que evidentemente puede agarrar de todo, es decir, pues yo te hago la foto parejo, de todo. Va, chingón, lo hacemos. Primero que nada, el productor. Eso es base. Digo, por ejemplo, cuando empezamos este camino con El Diablo al Hombro, estábamos afuera de una hacienda en Aguascalientes fumando. Le dije, oye, tengo un guión, ¿quieres leerlo para producirlo? Échalo, ¿vale? Y ya de ahí empezó. Pero creo que la pieza clave es el productor. Al menos desde acá, de este lado de direcciones, necesitas a alguien que te ayude a solucionar y a complementar muchas situaciones. A mí me gusta decir que la labor entre dirección y producción es un matrimonio.
y es un matrimonio que se tiene que ver la cara al menos mínimo por 5 años y más vale que se lleven bien, porque si no va a ser un matrimonio de gritos, de golpes y no queremos ese tipo de violencia, ¿vale? A veces. A veces. No, sí, es cierto. Sí, tu mancuerna. Entender que son mancuernas largas, que esto no se hace... Pasa algo bien extraño. Ahora todos tienen una cámara, ahora todos tienen un celular y creen que todo es inmediato. Y no entienden que necesitan un equipo de producción lo suficientemente amplio para poder nutrir las ideas. No es que no lo puedas grabar con tu teléfono y editarlo tú. Simón, puedes, y hay mucha gente que tiene esa capacidad, pero depende a qué quieras llegar, va a ser la calidad y va a ser el grado de necesidad de gente, de equipo técnico, de aprender. Yo no olvido a mi primer directora en la frontera con Erika. Para mí, Erika Oregel, jefa, íbamos camino a filmar, ya habíamos ganado el recurso, ya todo, y ella no soltaba su libro de directores para entender qué tenía que hacer como su labor. Esa gente que es así de aferrada, este señor te marca 10 veces al día si estás haciendo una convocatoria y yo le regreso 20 llamadas. Esa gente con esa desesperación por el hacer es la que necesitas. Eso, y que no se les acabe el mundo. Que puedan respirar, que puedan pensar. Esto es producción, al menos desde mi parte. Lo de él creo que es más complejo. Lo mío siempre es jugar Tetris. Cada problema tiene una forma, lo pones con otro problema, se quita. Se te traban, se traba todo, se acabó la producción. Producción es jugar Tetris, no necesitas más. Entiende las cosas, soluciónalas. Carga, acomoda y ya. Produce y gana E ir premios. surfeando, complementando lo que dices, creo que es ir surfeando las diferentes circunstancias, ¿no? Porque es esta pregunta de qué puede salir mal, todo puede salir mal. Sí. La verdad es que todo puede salir mal y creo que pues uno también va pensando como en eso y no es una mentalidad negativa, al contrario, ¿no? Es prepararte para... Es la única paranoia sana, digo yo. O sea, eso es algo que como director también tienes, ¿no? Esta parte del... Vas pensando que todo se va a caer, que la luz no va a estar, que el diálogo no va a salir, que etcétera. Y no es porque tengas miedo o estés de pesimista, como bien dices, sino... Más bien estás preparado por si pasa. Si pasa, sabes cuál va a ser la solución. Y tiene que ver mucho con el trabajo que se hace desde sala, desde antes. Es decir, mucha gente tiene ganas de nada más agarrar la cámara, apretarle, grabar y empezar a gritar acción corte, acción corte, acción corte y listo, ya la hicimos. Y se les olvida que hay preproducción y desarrollo. Y un buen amigo productor decía, el cine solo hay de dos, o se disfruta o se padece. Y para que lo disfrutemos, tiene que haber un buen trabajo de preproducción. Si no haces un buen trabajo de preproducción, vas a encontrarte en el monte a las 4 de la mañana viendo que se te olvidó una batería y no tienes cómo prender la cámara. Por no haber planeado bien tus tiempos y pasa, ¿vale? Por no haber planeado bien tus tiempos y haber ejecutado. Y si haces una buena preproducción antes de siquiera llegar a la producción, pues tienes más o menos un escenario de qué pudiera pasar y tienes planes para ejecutar. Y si conoces bien la historia, sabes que se atora algo, tienes manera de solucionarlo, no un problema, sino una solución a un obstáculo en ese sentido. Entonces, digo, yo desde mi parte, si soy bien clavado de hacer trabajo de sala, de escribir, de planear, de hacer las ejecuciones, etcétera, ya para llegar a rodaje y decir, ahí está, hagámoslo. Y una que se me acaba de ocurrir. Está muy bien ser pretencioso para levantar los proyectos, pero tienes que ser muy humilde para la realización. Es decir, en mi entender, hay 3 tipos de productores básicos. El que se sabe todo y puede hacer todo y rifa. El que reconoce que no sabe muchas cosas, muchas áreas, y entonces encuentra el mejor equipo y a la mejor persona para cada área y hace que todo funcione bastante bien. Y el vato que no sabe nada, pero ahí está, y está dirigiendo, está produciendo, y de todos modos va a salir, porque esto es algo que tenemos que entender en el cine y en la vida. Las cosas van a pasar. La única decisión es si pasan contigo y cómo. Nada más. Entonces, en ese sentido, sé humilde de qué sí eres, qué sí sabes, qué no. En mi caso, soy el de en medio. Yo reconozco que no muevo la cámara, que no soy el que escribo, que no bla, 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 pero puedo juntar a todo el equipo y decirles, vamos a jugar a esto, vamos a funcionar de esto, no necesito que sean amigos, necesito que se respeten. Y regularmente, cuando las cosas están bien planeadas, bien ejecutadas, terminamos siendo amigos. De otra forma, no. Si quieres empezar siendo amigo para llegar a... No va a pasar. Okay. Los amigos que empiezan haciendo esto, al final del rodaje se caen muy mal. Muy mal. Porque hay muchas cosas... Porque no es lógico. Es trabajo. Por más que sea un amiguitos films o lo que sea, es trabajo. Lo tenemos que entender así. Y ajá, y es como con esa seriedad. Decías, ¿qué hacer con tu corto? Hazlo serio. ¿Qué hacer con tu guión? Haz que valga. ¿Cómo? Consigue estrellitas, cree en él, trabájalo de forma seria, etcétera. No es como... Ajá... Y justamente la esencia de este proyecto, pues es sí está esta pasión, sí es esta visión esperanzadora,
pero también realista, ¿no? De cómo son las cosas, de cómo son las circunstancias. Creo que aquí en Guanajuato pues tenemos la fortuna, ¿no? Y es algo que vamos a ver en otros capítulos, pero hay más espacios. Faltan muchos más, por supuesto, pero hay más espacios de exhibición, de colaboración. Los estados con más festivales. Exacto, y eso es algo estadístico por el IMCINE, ¿no? Que Guanajuato es uno de los estados que tiene... Y funciona, o sea, él es un claro ejemplo él pasó por todos los festivales importantes de Guanajuato, ha ido a los que ya son fuera de Guanajuato, etcétera, etcétera. Y esto es algo que destacábamos inclusive en el pitch en Guadalajara, cuando nos preguntaban por qué una ópera prima de terror hecha en Guanajuato por desconocidos. De los años 50. De los años 50, etcétera. Pues básicamente porque tenemos ese desarrollo, ¿no? Ya aprendimos en todos esos espacios, ya pasamos por todos esos espacios. Pues sí, o sea, como te decía, es cómo logras hacer que dos desconocidos hagan una ópera prima con tanta ambición. Pues básicamente habiendo recorrido todos los posibles espacios que hay que hay en el estado, como festivales, etcétera. Y aventándote, creo que un poco en esta parte de pues, tratar de convencer que sí funciona. Y entonces entramos a laboratorios y entramos a más cosas para poder poner estrellitas al proyecto y decir, sí sabemos, ¿no? Pero va como de la mano, pues. En Guanajuato hay muchos espacios que puedes aprovechar para hacer este camino de entender cómo hacer un cortometraje, desarrollarlo, volverte bueno en ello y en algún momento ambicionar hacer tu película. En Guanajuato también hay que decirlo, bueno, tenemos la comisión de filmaciones, es algo que no todo el mundo sabe, que bueno, está obviamente la parte en el que puedes ser acreedor a un recurso económico, pero también te pueden ayudar con otro tipo de cosas, ¿no? Como permisos, por ejemplo, que luego en Guanajuato tenemos la fortuna que no es tan complicado como en otros lados, pero siempre es importante cuidar mucho esa parte, ¿no? De pedir permiso y no llegar a grabar nada más. Y hay lugares que, bueno, pues a lo mejor... podría tener repercusiones. Entonces también pues es importante cuidar esto, verlo desde estas etapas. Pero hablando de las convocatorias, ya un poquito entrando a tema, ¿cuál ha sido como su experiencia? Yo recuerdo que precisamente en La Frontera también estaban trabajando a contrarreloj, ¿no? Y que, bueno, en tu caso te dio como mucha pila y algo que, bueno, ahora sí me gustaría abordar de parte de los dos, pues tu experiencia de participar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es uno de los más importantes del país. En industria es súper importante, entonces son ya un referente para muchos, son inspiración. Entonces, ¿cómo llegan al festival? ¿Cómo realmente se lo creen, se lo toman en serio? ¿Y cómo pasa esta magia que obviamente tiene un trabajo tan importante detrás? Fue un camino, primero. O sea, llegar a Guadalajara, digamos, es la culminación de un camino que se ha recorrido durante 4 años, porque primero se tuvo el guión. Se lo mandé a Darío me hizo sus comentarios, se hicieron cambios, se buscaron otras opiniones y antes de todo nos ofrecieron, de hecho, comprarnos el guión. Una productora en Ciudad de México lo leyó y nos dijo, pues mira, tenemos nosotros un presupuesto asignado de 4 millones de pesos, se pagarían 300 por el guión, ¿les interesa? Yo hablé con él y yo le dije, pues a mí no me interesa venderlo, o sea, yo quiero dirigirlo y quiero hacerlo. Y no iba a ganar de ahí. Y de ahí no iba a ganar él, evidentemente, pero es comunicación clara, porque bien pude haber dicho, pues son 300,000 pesos. Claro. Chingón, y ni le digo nada y se vende y se acabó. Es comunicación clara siempre. Y afortunadamente, la primera selección que nos cayó fue en Guatemala. Mandamos el proyecto, nos seleccionaron un encuentro igual allá de pitch, nos fuimos a Guatemala y de ahí fue empezar a crecerlo, porque de ahí conocimos otras instancias, lo mandamos después a Bolivia, no pudimos ir por la pandemia, pero fue en línea, y luego nos llegó la residencia Feratum, que era de guión, y la mandamos pensando en decir, bueno, chicle y pega, a ver qué tal. Y pegó. Y hay que saber justamente seleccionar a dónde mandas el proyecto, porque habíamos tenido una experiencia en el Ícaro, en Guatemala. Es un festival más enfocado en el cine documental y en el cine social. Sí aceptan ficciones y todo, pero nuestra película es una ficción de folk terror. Entonces muchos de los comentarios no nos hacían sentido, eran cosas que no nos funcionaban a nosotros y es encontrar hacia dónde lo mandas. De hecho, o sea, terminamos de ahí y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos ahora con esta madre? Pero el llevarlo a Feratum nos permitió pues, encontrar el espacio donde teníamos que estar. Se recibió doctoreo ahí de parte de Patricio Saiz, Andrea Becerril, Henry Bedwell, y de Avia Castillo. Y de ahí, pues afortunadamente ganamos. Y el ganar en Feratum nos da el pase a Guadalajara. El primer pase, porque a fin de cuentas había que entregar documentación y que estuviera bien estructurado, todo en orden. Y ya fue hacer el pitch allí. Pues
Pues sí, en un momento te pones nervioso porque saber de 500 proyectos inscritos únicamente seleccionan 17, entre ellos los nuestros, y si es competirle con gente que ya va en su segundo, tercer, quinto largometraje. Argentinos, uruguayos, chilenos. Sí, porque era de todo hispanoparlantes. Pero fue creérnosla, o sea, decir, tenemos un proyecto serio, hemos recorrido un espacio, conocemos bien el proyecto, no estamos jugando, y pues con esa decisión fue subirnos y hablar, desvelados y crudos porque había una fiesta el día anterior, pero, y tú enfermo venías. Un poco. Fue, creo que una experiencia... La lógica para nosotros, o desde producción y estrategia, fue como, ok, empezamos desde afuera a conseguir esas estrellitas de las que hablábamos, y vas creciendo tu guión, va teniendo mucha más consistencia, vas entendiendo mucho más. Cuando llega lo de Feratum, justo la plática que tuvimos era como, ok, ya tenemos estrellitas de afuera, ¿no? La Bolivia, tal. Necesitamos que la gente de aquí, que hace terror, que está enfocado a lo nuestro, nos diga si sí o no funciona. Y creemos que la parte medular siempre es el guión. Entonces, nutrir el guión fue meterlo a ese laboratorio. Se va 4 semanas, no, 4 días, perdón. 6 días. 6 días a reescribir el guión. Total, llegamos a Guadalajara y ganamos, básicamente. No, o sea, la verdad es como idea personal. Yo nunca había ido al Festival de Guadalajara, había ido a la mayoría de festivales concursando, etcétera. Nunca había estado en Guadalajara. Y entendí por qué, a final de cuentas, los proyectos allá de lo que se habla es mucho más grande. Y si vas solo por comprar tu acreditación, y está bien, vas a conocer gente, pero no vas a estar hablando de cosas del medio, no vas a pertenecer como tal. Eso fue, creo que lo que cambió, ¿no? Él dice creérnosla. Yo no sé si o sea, no sé si yo me la creí de yo puedo, yo sé, pero era lo que te decía hace rato, cuando te falta creértela tú mismo, cree en lo que está pasando. Fuimos seleccionados por encima de tantos cientos de participantes, etcétera. Pues entonces el trabajo está ahí y llegas súper nervioso, llegas preguntándote todo a 10 minutos que van a cambiar tu vida, porque 10 minutos significan millones para tu película, significa hacer tu película. Sí, y también hay que tener humildad, esa es la realidad. Porque, por ejemplo, igual en Feratum éramos 10 proyectos seleccionados. 6 días de reescritura en el que tenías a los asesores diciéndote a ver si funciona, no funciona, y al final tenías un mes para reescribir todo el guión, mandarlo, y ya a partir de ahí se mandaba. Y de estos 10 mandamos 6 porque hubo quienes o tiraron la toalla o decían, no, es que esos comentarios no me sirven, mi proyecto ya está. O sea, hay que tener humildad. Si alguien te está haciendo ese comentario en esos niveles es porque le sabe. Nunca es por decirte no sirves o bajarte, no. O sea, si estás allí, pues digo, se le están pagando para revisar los proyectos. Y es una onda como, ya que estás ahí en ese justo momento antes de empezar la plática y a exponer, etcétera, es obvio que vas a dudar, y vas a dudar un chingo si eres el que tenía que estar ahí, si lo hiciste lo adecuado, si cumpliste con el proceso. Está bien simple. Si llegaste ahí y todo pasó como más o menos es el desarrollo de esto, llevas 3 años con esto, 4 años con esto. No necesitas resolver los 10 minutos, los llevas resolviendo desde hace 4 años. Y como lo tienes tan consciente y lo tienes pensado, vas y lo realizas y sale, y de repente 2, 3 desconocidos que van por una ópera prima terminan ganando el foro de coproducción, jalando empresas súper importantes, y entonces tu sueño ya es casi realidad, y entonces tienes empresas a nivel nacional que creen en la historia, y entonces ya no me importa si crees o no en lo nuestro, o si él cree en sí o no. Me importa que queremos hacer cine, que podemos, y que ya está la posibilidad, que llevamos muchos años trabajando para poder hacerlo. ¿Por qué no intentarlo? Yo sí quiero subrayar esta palabra que decías, que es la humildad, porque pues muchas veces desde que son estudiantes piensan como en el blog de la alfombra roja, y hay que decirlo, detrás de eso hay mucho más, ¿no? Y el cine y el audiovisual es hacer mucho más. Entonces, qué importante, qué bueno que lo destacas, es algo que nos tiene que acompañar. Y pues lo que tú comentas, Darío, también creo que también pues eres un ejemplo de constancia, ¿no? Y de aprender de los proyectos, y de saber qué te suma y qué no, de dejar ir pues situaciones, personas, incluso mal viajes, no sé, muchas cosas, para seguir como enfocados, ¿no? Los dos son muy enfocados, la verdad es, pues es algo muy importante para el cine de Guanajuato lo que están haciendo, lo que están logrando. Y pues a mí me da mucho gusto, digo, se nos empieza a acabar el tiempo, creo que da para muchísimo, no hablamos tanto como de formatos, ¿no? Y que en el caso del documental también,
pues es una experiencia diferente porque tienes que ir con la gente y te tiene que conocer, no tiene que ser como tan forzado. Quisieran dar, para ir cerrando, como un mensaje final que sea inspirador para las personas, pero a la vez realista, sobre dónde están parados, dónde estamos parados en el cine en Guanajuato y en general, ¿no? En nacional, que pueda servir para que puedan no rendirse, pero también pues no romantizar esto. 3 cosas: constancia, preparación y alianzas, básicamente. O sea, necesitas estar preparado para saber qué es lo que estás haciendo, porque el talento es una flama que sí brilla, pero se extingue rápido. Entonces necesitas tener la constancia, tener la preparación de estar aplicando, estar vigente, estar leyendo, estar viendo qué está haciendo. No eres el hilo negro, no eres el que va a cambiar la industria, pero sí date una voz autoral, ¿vale? Y forma alianzas, porque a fin de cuentas el cine se hace en conjunto, en familia. No es mi película, es nuestra película, porque es un conjunto de voces que se suman a contar una idea. Honestidad brutal con uno mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Para qué sirvo? ¿En qué nivel estoy? Saltos al vacío de vez en cuando. Algo que está bien interesante de la gente con la que hemos convivido desde hace tiempo y que hoy en día están en la industria a nivel nacional, es que llegó el momento en donde estuvieron bien aquí, lograron ser alguien aquí y decidieron salir de la zona de confort, que es quedarse aquí, para irse a buscar algo más, que seguir contando historias, pero es hacerlo a niveles mucho más. Es darle a ese niño interior esa posibilidad de ir a explotar una casa, tirar cosas en el barranco y demás. Por eso hacemos esto. Es entre más producción, entre más eres ese niño brincando más fuerte. Simplemente pues, consientan a su niño interior, salten de vez en cuando al vacío y pues, prepárense un chingo. O sea, no hay más. Sí, ahorita que te escuchaba, pues recordaba a Andy Vargas Lugo, que pues ella es nuestra maquillista, que también hizo posible esta producción. Pues ella es un gran ejemplo de esto, ¿no? Ella empezó haciendo maquillaje para una, digamos, casa del terror local y después estuvo en una escuela que estuvo aquí de caracterización, se dieron algunos cursos de cine y ahorita están en las grandes ligas, ¿no? Estamos orgullosos de ella, de tenerla en nuestra producción, y ella ha tenido también la humildad, ¿no? Para voltear a ver a la gente con la que comenzó. Hemos hecho pues amistades, hemos hecho alianzas, ¿no? Pues ella es nuestra importante aliada y como ella pues varios casos que también valdría la pena mencionar, pero pues qué bonito, qué inspirador y qué realista. Pues sí, eso sí, prepárense. Y prepararse no significa fuerza ir a la escuela. Hay quien puede ir, está muy bien. Hay quien no puede ir, está muy bien. Hay muchas formas de llegar. Ese es algo de la magia del cine. A esto se llega. Tú me conoces, yo no estudié esto ni de cerca y a final de cuentas lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, pues, arriésguense. Disfrutar también, eso es muy importante. ¿Pudieran compartir sus redes, chicos, para saber dónde? Claro, Instagram, Facebook, Spotify, si quieren, Duolingo, Omar Alc 7, no tengo Twitter, así. Darío Vargasor. Algo así, no sé. No sé mucho de redes. Darío Vargas y... sí, Darío Vargas. Van a aparecer ahorita aquí. Exacto. Sí, se los compartimos. Pues muchísimas. No, sigan nuestra película, eso sí, con el Diablo al Hombro. Con el Diablo al Hombro en Instagram, en Facebook. En Facebook y Pandemonium Films, la casa productora. Eso sí. Yeah. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Gracias también a ustedes que nos ven y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.